estamos conectados con el economista Wilder Ruiz Silva. Es congresista de la República, es regidor metropolitano. Don Wilder, muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte y saludarte desde mi querido Farreñafe. ¿Me Don escuchas? Wilder, tengo alguna dificultad con mi retorno, pero la primera pregunta que le quiero plantear, y lo comenté muy temprano, pareciera que la desvergüenza se ha instalado en el Congreso de la República. Los congresistas hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. ¿Por qué está sucediendo esto, don Wilder? Bueno, pues, Oscar, es muy simple. La calidad de gente que está en el Congreso de la República es gente que no tiene una trayectoria política y no tiene una formación no solamente de capacidades profesionales y competencias profesionales, sino lo que no tienen es esa humanidad que le da la ética, no tiene esa virtuosidad que te hace practicar decencia y honorabilidad. Por lo tanto, si tienes a unas personas que no tienen estas virtudes que han regido el mundo, es lógico que tengamos un Congreso y congresistas que ni siquiera están enterados que existe la ética y la honorabilidad. Es así de simple. Culpables, los partidos políticos que los seleccionaron. Culpables, la gente que votó por ellos. Culpables, la prensa que no advirtió a tiempo que tales personas no deberían ganar. Eso es, mi querido Oscar. Oiga, don Wilder, los congresistas de ayer eran personas de verdad honorables, ¿ah? En el fragor político, indudablemente que tenían cuestionamientos, se enfrentaban unos a otros políticamente y dentro de un marco de respeto y conocimiento de lo que debatían. Los congresistas de ayer eran personas que terminaban su jornada legislativa y se iban a las aulas porque eran maestros universitarios, o se iban a las fábricas a trabajar porque eran obreros, trabajadores, manuales, intelectuales. Oiga, ¿cómo ha podido cambiar esto en el Congreso de la República? Bueno, cambió en el momento en que las campañas políticas se volvieron una especie de mercado político. Y al mercado político lo asisten las ciencias del marketing. Y las ciencias del marketing te llevan a decir, lleva tales personajes para que puedan ser congresistas, porque esos personajes van a jalar votos. Ejemplos a lo largo de la historia. Mi querida Susy Díaz. Increíble. ¿Recuerdas a Susy Díaz? Increíble. Han sido candidatos al Congreso César Julio Uribe, el futbolista, porque podía jalar votos. Entonces, por querer jalar votos de ciertas personalidades, empezó a ser desplazados una serie de políticos que podían ganar elecciones o no podían ganar elecciones. Y después a eso se sumó todo ese mercantilismo de la formación de los partidos, porque si tú formas un partido, te gastas $500,000 y empiezas a cobrar ciertos cupos y te llevas en listas $1,500,000 o $1,500,000, ya te ganaste $1,000,000. Es decir, no necesitas inventar la pólvora para ver que ahora la política se ha convertido en un negocio. Y el negocio no de los formales, sino de todos los informales que han llegado a la política. Y ahí ves tú ahí a los defensores de la minería ilegal, posiblemente algunos defensores del narcotráfico, posiblemente los defensores del tráfico de tierras, posiblemente defensores de universidades, algunos, es decir, XX, y hasta de medios de comunicación, hay que decirlo.
Entonces, la degradación de la política es la degradación y la llegada de ciertos personajes que no podían haber tenido éxito en otros, Ahora, o a lo mejor tenían éxito, pero no en la política. Pero la política es el ejercicio cívico para desarrollar un país, para desarrollar una ciudad, y eso necesita ciertas capacidades, ¿no? bueno, ahora, don Wilder, en las últimas horas ha habido decisiones en el ámbito político realmente impresionantes, pasando por la resolución del Tribunal Constitucional, los anuncios presidenciales de pedir facultades extraordinarias al Congreso para legislar en materia penal, ¿no? Para enfrentar la inseguridad ciudadana. Pero lo que nadie se esperaba es el retorno de Juan José Santibáñez, ¿no? Ya juramentado ayer. Un designado ministro que está impedido judicialmente de salir del país, un designado ministro que hace unos meses fue censurado por el Congreso de la República. Es decir, Dina Boluarte no necesita enemigos, ella misma se dispara a los pies. Bueno, ahí, Oscar, tú sabes el aprecio y la amistad que nos tenemos. Y van a haber defensores. Yo no voy a defenderlo, por supuesto, a este señor. Pero este señor, cuando fue ministro del Interior, empezó a intentar sacar a toda esa ala roja, bien roja, que existe en el Ministerio del Interior. Eso es cierto. Empezó a sacar y a cortarle ciertas asesorías y consultorías a toda esa izquierda. Toda la izquierda se le fue a la yugular y esa izquierda terminó efectivamente consiguiendo los votos para censurarlo, sobre pretexto que la ciudad es insegura, que eso es verdad, sobre pretexto que no hay un plan de seguridad, que es también verdad. Muy bien. Este señor ahora nunca perdió la confianza de la presidenta, tanto eso sí que lo tuvo muy cerca, hablándole a uno de los oídos a la presidenta. Es decir, el tipo no fue censurado y mandado a su casa y no se pudo ir al extranjero porque estaba impedido, sino que se quedó en el entorno más íntimo de la presidenta y hablándole al oído, y hablándole al oído. Y como está cerca del poder, desayunas con el poder, es lógico que la presidenta, que seguro le vio algunas cualidades para enfrentarse a un sector del país, lo ha nombrado ahora ministro de Justicia, porque la presidenta necesita ahora blindarse judicialmente muy bien, porque la presidenta, si es que espero equivocarme, Oscar, el 28 de julio a las 12 del día debe estar en el aeropuerto tomando el primer avión, ¿no? Entonces, es posible que necesite un ministro de Justicia que la pueda blindar. Y efectivamente, la presidenta, habiendo otras personalidades de primerísimo nivel para que pueda haberlo nombrado ministro de Justicia. Creo que sí, si no se disparaba a los pies, por lo menos ha intentado dispararse al dedo gordo, ¿no? Don Wilder, y en estas circunstancias en las que estamos conversando sobre la coyuntura política que vive el país, ¿cuál es el panorama electoral? ¿Qué es lo que usted ve con su experiencia con respecto a este proceso electoral? Bueno, lo veo mal, con sinceridad, mal. Estamos a menos de un año de las elecciones y no hay una sola propuesta para el debate y el análisis en la televisión y propuestas de los candidatos presidenciales. No hay una. No hay una sola propuesta de decir, elíjanme a mí, yo quiero ser presidente de la República porque quiero estas cuatro cosas en materia de seguridad ciudadana, en materia de infraestructura del país, en materia del desarrollo humano, es decir, hospitales, educación, y en materia de las relaciones internacionales. Eso es lo que tiene que ser el debate. ¿Qué cosa estamos viendo? Estamos viendo la fanfarria de la campaña, las pintas en las paredes, los precandidatos. Eso es lo que estamos viendo, cuando ahora deberíamos estar, por lo menos, diciendo estos 4 o 5 candidatos o 6 que pueden llegar,
Esto es lo que quieren hacer en materia de transporte, esto es lo que quieren hacer en materia de seguridad ciudadana, esto es lo que quieren hacer en materia de salud y en hospitales, en materia de educación. Este es el Perú porque en los próximos 25 años estaremos cumpliendo 250 años de independencia y el Perú tiene que tener estos indicadores. Eso no hay. Esa es la desgracia que nos está pasando, porque ¿para qué sirven las elecciones, Oscar? Las elecciones sirven para armar un debate y la gente pueda comprender cuál va a ser su país y su ciudad para los próximos años y quiénes los van a representar y quiénes los van a construir. Eso es lo que no hay. Entonces, ese es el gran problema que tiene el país. Por eso esta campaña va a ser muy violenta verbalmente y sin propuestas, ¿no? Ahora, don Wilder, esta campaña también está generando espacios para mucho titoquero, muchas redes sociales, donde Claro, aparecen personajes alentando tal o cual candidatura. Oiga, y, y de verdad que al final los ciudadanos podrían estar eligiendo no al mejor candidato, sino al que mejor se exhibió en las redes sociales. claro, porque la política de ahora, y no solamente en el Perú, Oscar, es en el mundo, dejó de ser un debate de ideas, de propuestas y de filosofía de lo que es el vivir de las personas y se convirtió en un sentimiento, en un estado emocional, en una chabacanería, por decirlo de alguna manera, que era una palabra que le empleaban los abuelos. Entonces, y por eso ves a los TikTok, tú estás bailando, etcétera. Hay gente que se sube a un triciclo, que son estos recicladores y dicen yo voy a reciclar la política y voy a sacar a todos estos informales. Es decir, eso es. ¿Y quién tiene la culpa? La culpa la tiene que los partidos no han podido engancharse en esa modernidad tecnológica, en esa modernidad del marketing político, y ya no estamos en las elecciones de las propuestas y quienes encaran las propuestas, sino en el bailecito y en toda esta parte emocional. ¿Recuerdas al chino? Chino, 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 ¿no? Entonces todo el baile y todas las cosas que, bueno, por lo menos en esa época se veía más o menos, pero ahora va a ser pues una campaña muy emocional, muy emotiva. No va a ser una campaña de propuestas. Don Wilder, ¿es correcto responsabilizar a la ciudadanía por su voto? Y yo diría que un porcentaje sí, creo que un 25% la tiene la culpa la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que informarse bien. Creo que otro 25% lo tienen los partidos que no seleccionan adecuadamente a las personas. Creo que el otro 25% lo tiene la prensa, los medios de comunicación, que no denuncian y no hacen ver. Y el otro 25% lo tiene el propio candidato, que sabiendo que es un miserable, que sabiendo que es un corrupto, que sabiendo que tiene un prontuariado, acepta una postulación. Entonces, es un equilibrio ahí, es una mesa de cuatro patas que en algún momento habrá que cambiarla, porque de lo contrario nos va a ganar toda esta inseguridad y toda esta delincuencia que está ahora metida en uno de los ejercicios más nobles, que es servir a tu país, ¿no? Don Wilder, déjeme decirle algo, ¿ah? Eh, está usted molesto, ¿no? Está molesto, le he percibido en toda la entrevista la molestia. Yo diría que estoy indignado porque creo que en el 2026 vamos a tener más de lo mismo. Oh. Entonces, si vamos a tener más de lo mismo, significa que el 2026 vamos a estar hablando que el Congreso y el Senado del 2026 va a ser peor del que es actual. Yo formé parte del Congreso del 2006, como comprenderás,
y te acordarás. Y en ese 2006, que había una serie de personalidades, ya se hablaba que era peor que el anterior, del 2002. Y en el 2002 había una serie de personalidades, ¿no? Entonces, yo sí creo que mi indignación es por el lado de que si los partidos no seleccionan a unas personas que vayan a prestigiar la política, estaremos de nuevo en el 2026 y hasta el 2032 hablando de lo mismo, ¿no? Don Wilder, muchísimas gracias por su participación. Un abrazo a la distancia y esperando encontrarnos muy pronto aquí en los estudios de Bemas TV. No, gracias, Oscar, por ser tu canal una de esas vías libres que todavía quedan para seguir transmitiendo las ideas sobre la política peruana. Muchas gracias. A usted, don Wilder Ruiz Silva. Él es economista de profesión, es congresista, es regidor metropolitano, es catedrático universitario. Imagínense cómo debe estar mortificado por esta situación cuando los espacios políticos empiezan a ser ocupados por gente que no tiene de verdad ningún mérito.